Bueno, mira, nos quedan 2 temas, si les parece bien. Sobre los sentimientos estuvimos hablando un montón, ¿no? Por suerte, pero hay una pregunta que a mí me pareció brillante, sí. A Darío también, que es la 2, chicas, ¿qué les parece? Hacemos la 2 sobre los sentimientos relacionados con la educación sexual integral. ¿Por qué este tema da vergüenza? Ay, qué buena esa pregunta. Ay, sí, es hermosa esa pregunta porque yo me la rehice esa pregunta y no tengo respuesta. A ver, ¿me ayudan ustedes? ¿Por qué les parece que puede dar vergüenza? Qué vergüenza. Podría ser porque nos da vergüenza que otras personas pueden pensar diferente, al no tener lo mismo, al no tener lo mismo o sentir lo mismo, porque nos da un poco de vergüenza hablar de... puede variar. A otras personas le puede dar vergüenza hablar de tales temas, a otras personas de otros, o a otras personas que ya están un poquito más experimentadas no tienen vergüenza al hablar de esos temas. Yo creo que a todas las personas nos da un poco de vergüenza hablar de sexualidad, más allá de lo cancheras o no que estemos, porque es un tema que nos mueve, ¿no? Que nos mueve nuestros sentimientos y nuestras emociones, y eso a veces nos cuesta mostrarlo, ¿no? Y particularmente durante la pubertad, porque es algo muy nuevo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el erotismo, con los encuentros íntimos con otros y otras, con la posibilidad de gustarnos, y también con las transformaciones que están ocurriendo en nuestros cuerpos, que como decíamos, hay momentos de la vida, el cuerpo está cambiando todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, todo el tiempo se transforma. Pero hay momentos en donde cambia como más rápidamente, más vertiginosamente, digo yo, como si fuera más notorio. Sí, como si fuera una montaña rusa, como que de acelerado, golpe... se acelera. Sí, ¿no? Y entonces esos momentos son momentos en que tal vez, obviamente el cuerpo también es nuestra identidad, es quienes somos. Entonces todo eso está cambiando y nos cuesta por ahí irnos dando cuenta de todo eso que está cambiando, ¿no? Entonces eso nos puede dar más vergüenza todavía porque es algo muy nuevo, ¿no? Otro momento donde hay cambios muy vertiginosos, por ejemplo, es el primer año de vida, ¿no? Que el cuerpo cambia un montón, también durante la menopausia. Durante el puerperio, durante la menopausia, ¿no? ¿El puerperio, saben qué es? ¿Saben lo que es el puerperio? No. El puerperio es el momento entre que nace un bebé y no sé cuándo termina en realidad. 2 años. 2 años, más o menos dura un tiempo, ¿no? Por ejemplo, si el bebé para el cuerpo de la mujer que parió ese bebé, que tuvo ese bebé. También hay muchos cambios, por ejemplo... Tarda en recuperarse, por ejemplo, si tiene un parto natural, tarda un poquito más en recuperarse, y cesárea que tarda en, por ejemplo, puntos, sanar la herida, cicatrizar. No, y también te pones triste, puede ser que te pongas muy triste, puede ser que te pongas recontra contenta y al toque te pones triste de nuevo, puede ser que te enojas un montón. Como cuando tenés la menstruación. Eso también. Pero la menstruación es más chiquito y el puerperio es como más grande. Sí, es todo muy exagerado. Claro. Es tipo... Y durante la pubertad también es como una montaña rusa y todo esto que nos pasa nos puede dar un poco de vergüenza porque es todo nuevo. Y como antes no nos pasó, tipo, claro. Decimos, capaz esto pasa y no es común, o capaz sí, o capaz no, y estamos tipo... Claro, y además porque un poco la pubertad es como ese puente entre la infancia y la adolescencia, como ese momento intermedio, que no es ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de ese puente, de ese traspaso, que particularmente es más sensible y por eso hay que cuidarlo. Y cuidarlo para mí es poder conversar, poder hablar, justamente. A pesar de la vergüenza, poder hacernos las preguntas que necesitemos, poder ubicar quiénes son las personas adultas que nos pueden acompañar y poder preguntar todo lo que necesitemos. Acá hay una pregunta de David, que la voy a hacer yo, que es ¿por qué cuando los hombres pensamos en algo que nos gusta o que nos excita, el pene se para? Bueno, por esto que decíamos de que, primero, eso que nos gusta puede cambiar según cada varón y cambia también con la cultura, y cuando hay una excitación sexual, hay una cadena de reacciones en el cuerpo que lleva a que ese tejido eréctil que nombrábamos que está en el pene se llene, se irrigue mucho con los vasos sanguíneos, vaya mucha sangre ahí y el pene se ponga más grande, más duro, eso.
Tiene que ver como en procesos de excitación sexual. Como el de los labios que no... Exacto. Sí, y como la mayor hablamos ahí. lubricación, sí, la mayor Ujú. cantidad de fluidos vaginales. Todo eso. Son re inteligentes. Sí. Bueno, y vamos al último tema. Nos quedó recontra largo porque evidentemente nos interesó mucho todo este tema. Vamos a hacerte preguntas sobre tu trabajo. La 2 no la hacemos. Ok. A ver, sí. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en ESI? Y también pegadita esa, ¿no? ¿Trabajaste alguna vez en una escuela para hablar de sí? Sí, trabajo en ESI hace como 20 años. Un montón. 18, no sé, hacía la cuenta, como 18 años, hace un montón. Y sí, trabajé en un montón de escuelas. Trabajé en escuelas. ¿Te gusta ir a escuelas a hablar Sí, de me ese? encanta, me encanta. Oh, Trabajé qué- mucho en escuelas para adultos, en distintos lugares. También viajé mucho para hablar de ESI por el país, para trabajar con docentes de diferentes provincias, para pensar juntos y juntas cómo enseñar educación sexual integral. Y me hicieron muchas preguntas, muy divertidas. ¿Podrías venir a nuestro colegio? Bueno, Estaría bueno, podría ¿no? ir. Sí. Ay, sí. Podría Mira ir. cómo te hace con la carita. Puedo ir, pero algo que yo siempre trabajo Te invitamos. con los profes y con las profes es que está bueno que todos los profes Ni te puedan... preguntaron. Darío, ¿das, Ya te miras. Sí, eso porque me miran a mí ya, lo gestionaron ustedes. Darío, ¿das permiso? Sí, que obviamente. Oh, encantaría Darío le da permiso para todo. El tema de la directora, no hay que fijar. No, No, sí. no, pero No es va a Le haber. una... mandamos un mensaje al Ahora justamente vamos a hablar. Este tema es una ley nacional. Así Dale. que ustedes tienen a su favor todo. Todas Bueno, las de y ganas. también me Entonces, tienen a su favor a mí. Obvio. Claro. Bueno, si quieren nombramos eso, que la educación sexual integral... Es la última. ¿Le hacemos la última sí, pregunta, está bien. Mica? ¿Qué fue lo que cambió sobre la educación sexual con la implementación de la ley? Bueno, siempre se hizo educación sexual. La pregunta es qué tipo de educación sexual se hacía, digamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, Graciela Morgade, que es una referente en educación sexual integral, dice que toda educación es sexual porque la educación per se, como acto, como forma de vincularnos, involucra la sexualidad. Ah, es porque- lo que dijimos al principio de hablar de este tema, que está siempre en el aula. Claro. Hables o no, está siempre presente en el aula. Exactamente, o sea, por omisión o explícitamente, siempre estamos haciendo educación sexual. La pregunta o lo que viene a normar la ley es qué educación sexual hacemos. Algo que es interesante pensar es que en el año 2006, cuando se sanciona la ley, ya se venía trabajando educación sexual integral en las escuelas y de hecho la ley es producto de los activismos y también de las academias que ya venían trabajando, investigando y de lo que ya pasaba en las escuelas y de todo eso surge la ley, que es una ley nacional y que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la educación sexual integral y que es un derecho de ustedes, como niños, como niñas y como jóvenes, tener educación sexual integral, más allá de lo que piensan las familias, porque hay algunas familias que quieren prohibir o evitar que sus hijos e hijas tengan clases de educación sexual, pero eso no se puede porque la educación sexual es un componente de protección de derechos, ¿sí? O sea que ustedes tienen el derecho y sus docentes tienen la obligación y sus escuelas de enseñarles educación sexual. O sea, que frente a qué cambió, vos dirías, en principio, la obligatoriedad. Sí, la obligatoriedad y durante mucho tiempo lo que cambió, lo que podría decir en los últimos 18 años de la implementación de la ley, es los espacios de capacitación y de formación docente, porque yo no le pediría a un profe que enseñe función cuadrática sin saber de matemática. Lo mismo es con la educación sexual. ¿Qué será eso? Yo no le puedo, bueno, no le podría pedir que enseñe fracciones a alguien si no se le enseñan fracciones, ¿no? O cómo se divide. Pero yo no Sí, le puedo vale, pedir enseñar a... fracciones. No le puedo pedir a un maestro o una maestra que enseñe educación sexual si no tiene espacios para pensarla. Y sobre todo porque como es un tema que nos interpela tanto, es aún más difícil enseñar a tener mirada crítica o hacernos preguntas sobre algo Ujú. que tiene... De lo que sabemos poco, nos hicimos pocas preguntas. Exacto. Entonces necesitamos espacios de formación. Desde la implementación de la ley hasta acá se vinieron definiendo los contenidos, trabajando en materiales curriculares, se armaron espacios para formar docentes, espacios concretos. Lo que está pasando ahora, en el último tiempo, con el, Ahora 2025. sí, con el gobierno de Milei, es que todos esos espacios que son claramente concretos, que tienen que ver con la implementación de la ley, se están desfinanciando, se están cerrando, se están sacando, y eso evita que los niños, niñas y jóvenes puedan tener sus derechos. Ujú. Es un tema súper importante porque, como es por pudor, a veces no se pregunta. Sí.
Entonces, instalar un espacio donde esas preguntas se puedan expresar, eso es una novedad que permite la ley, por ejemplo. Claro. Y porque durante mucho tiempo estuvo el mito de que hablar de sexualidad y hablar explícitamente, como ustedes hicieron, de relaciones sexuales, generaba que las personas la tuvieran antes o eligieran tenerlas. Y en realidad, tener información no cambia nuestras acciones, pero sí cambia nuestra posibilidad de elegir. Si yo sé de algo, si yo tengo la información a disposición, puedo decidir mejor. Y de eso se trata la educación sexual integral, de que las personas puedan elegir y decidir libremente, ¿sí? Sí. Bueno, la verdad que fue increíble todo lo que aprendimos. Chicas, ¿les quedó alguna duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Lo que quieran, ¿eh? Todo claro. ¿Hay en el estudio alguien que quiera preguntar algo? ¿Estuvo claro por ahí? Todo clarísimo por acá. Ok. Pregunten, ¿eh? Estamos para eso. Bueno, no, y entonces vamos a dar por finalizado este tema interesantísimo. Te agradecemos muchísimo, Mica. Chicas, son unas genias. Sí, la verdad todo. que Gracias. Gracias. súper increíble las preguntas que recopilaron en el grupo. Así que, bueno, damos por finalizado este Genial, capítulo. hasta la próxima. Esto tal vez sea la última del año, no lo sabemos. No lo sabemos. Estamos actualmente en 2025, pero quién sabe. Si llegamos a fin de año tampoco lo sabemos. Esperemos que sí, vamos a trabajar para eso. Bueno. Gracias por la invitación. No, un placer a todas.